Muy buenas tardes. Vamos a esperar a nuestro invitado de hoy. Hola, hola a todos los que se están conectando. Hola, Doctor Ibe, es un gusto saludarlo. ¿Cómo un está? gusto, un placer. ¿Cómo estás? Voy Bien, a tratar muchísimas de gracias. mejorar acá la cámara. Claro que Muy sí, bien. estamos como probando sonido, esperando pues que ya más personas se vayan conectando con nosotros. ¿Nos Sí, estás, eso está me muy estás bien. escuchando? Sí, estoy escuchando perfecto. ¿Tú me escuchas bien también? Perfectamente, doctor, y también te veo muy bien ahí. Perfecto. Voy a listar acá unas cositas, dejarlas acá a la mano para mostrar Bueno, ahorita en claro la que sí. charla. Y pues no, pues muchas gracias a Formulabs por esta invitación a hablar, digamos, de un tema que, digamos, ya todos mis pacientes y la gente que me conoce saben que me apasiona mucho, que es el tema de la suplencia con vitaminas, con micronutrientes, con neurolípidos en niños, digamos, con condiciones neurológicas, pero también en algunos niños que veo que pues tienen síntomas neurológicos muy inespecíficos que en muchos casos pueden ser tratados básicamente con manejo nutricional, ¿sí? Ok, Y pues doctor, pues todo esto hace parte de algo que se llaman terapias nutricionales, psicología, ujú. en lo cual yo pues he recibido entrenamiento en el exterior y al igual que en dieta cetogénica, que es como son los temas que yo manejo complementario a mi práctica, digamos, de neurología pediátrica convencional, ¿sí? Excelente, excelente entonces tenerte con nosotros. Nuevamente damos la bienvenida a todos. Ya estamos 34 invitados acá, muy pendientes de arrancar con esta super charla contigo. Entonces, nada, vamos a dar la bienvenida para que arranquemos de una vez con nuestro tema central de hoy. Bueno, nosotros desde Formulab, nosotros somos aliados estratégicos y distribuidores para Colombia de dos líneas importantes de producto que todos nos vemos muy beneficiados con ellos y son Jarros Fórmula y Carlson Laboratorio, de nuestro Omega Noruego líquido, que ya pues muchos de los que están asistiendo el día de hoy conocen. Entonces, pues damos la bienvenida al doctor Ives Villamizar, neuropediatra, con enfoque y especialidad internacional en todo lo que tiene que ver con las terapias de nutrición y dieta cetogénica. Entonces, pues dejo en manos de este excelente profesional a todo nuestro público interesadísimo en saber, pues sobre todo la parte de nutrición en el desarrollo del cerebro desde nuestros chiquitines. Entonces, doctor, en tus manos dejo la palabra. Queremos saber pues de todo un poquito, cómo arranca este desarrollo pues del cerebro en nuestros bebecitos, arranca desde que están en la barriguita de mi mamá, o en qué momento podemos empezar a preocuparnos realmente por esa nutrición del cerebro de nuestros bebés. Sí, bueno, efectivamente sí, la nutrición cerebral arranca desde los primeros 3 meses de embarazo, Sí, desde el primer mes de las primeras, digamos, eh, mes y medio de embarazo ya aparecen los primeros esbozos del desarrollo del sistema nervioso central y periférico, las neuronas que se van a encargar o las células que se van a diferenciar después en neuronas y en nervios periféricos. ok, Por lo tanto, la nutrición cerebral empieza desde la edad gestacional. ¿Sí? Desde ese momento empieza la nutrición cerebral. Eh, por eso es muy importante que en los controles prenatales, digamos que siempre hay mucha preocupación con respecto a dos nutrientes básicos que son el hierro y el ácido fólico, pero estos no son los únicos nutrientes que son indispensables para el desarrollo cerebral fetal. Existen todas las vitaminas, ¿sí? Todas las vitaminas, especialmente las vitaminas del complejo B,
la colina, que es otro micronutriente, y lo que llamamos las neurograsas o los neurolípidos, que son el omega 3, el DHA y el EPA. Estos Ujú. nutrientes han demostrado ser muy importantes para los procesos de formación cerebral, y su deficiencia se asocia con problemas en el cierre de columna vertebral y del cerebro, que es lo que conocemos como espina bífida, ¿sí? Que es cuando no se cierran las vértebras o no se cierran las capas que cubren la médula espinal, o el mielomeningocele, cuando ya hay digamos, una mayor deficiencia en este cierre, y no solamente no van a estar cerradas las vértebras, sino que va a haber exposición en la piel del sistema nervioso central. Entonces, especialmente la colina, el hierro, el ácido fólico, son los que más se van a asociar con estos procesos de aparición de espina bífida o de mielomeningocele, que son unas malformaciones del sistema nervioso que son bastante graves, y que su tratamiento, ya cuando está instaurada, pues casi siempre, en la mayoría de los casos, puede dejar secuelas neurológicas permanentes. Pero Doctor, también, importante hasta ahí, pues digamos que concluir un poco que también en el momento del embarazo es importante para la mamá. Yo me acuerdo en mi época, pues, que le daban a uno era ácido fólico y pare de contar. Obviamente, pues sí, el tema nutricional a nivel de alimentación, pero digamos que en ese orden de ideas, desde que está la mamá en embarazo, pues debe estarse cuidando también, no solo con el ácido fólico, sino también con el complejo B que el doctor hablaba, con la parte del omega 3 que veo que es importantísimo en este desarrollo de esa primera importantes, parte. importantísimo. Yo, por lo menos en los casos que hay restricción del crecimiento intrauterino, o sea, que el bebé no viene creciendo bien, eh, lo que usualmente se le manda a la mamá es a comer azúcar. Entonces, coma helado, coma galletas, coma tortas, ¿cierto? Y yo considero que eso es un grave, grave error, porque estas dietas hiperazucaradas, pues ya sabemos que tienen el riesgo de producir diabetes general, que es una enfermedad que puede producir malformaciones en el bebé, ¿sí? O problemas genéticos en el bebé o cromosómicos. Entonces, cuando el bebé viene con bajo peso, esa recuperación nutricional en el útero se debe hacer, en mi concepto, básicamente en base a grasas insaturadas, a las grasas Ok. insaturadas, que son las grasas saludables. Todos sabemos que hay unas grasas que son muy saludables y son muy importantes para el desarrollo cerebral. Y en frutas, verduras, y se deben en algunos casos hacer, o en muchos casos mejoraría mucho más si se suple con la administración de un suplemento que contenga omega 3, DHA y EPA, y un multivitamínico. O sea, no solamente el mensaje no solamente es importante el hierro y el ácido fólico, sino Ujú. son una cantidad de micronutrientes y de neurolípidos o de neurograsas que son Ujú. indispensables para el desarrollo cerebral. Entonces, no es solamente pensar que el niño crezca y sea grande, sino también que su cerebro desde el Ujú. útero reciba los nutrientes requeridos, ya que en muchos casos nuestra dieta occidental, ¿sí? es carente de estos micronutrientes. Entonces ahí paso al segundo término, que es el término de hambre oculta, ¿sí? Es un Hambre. término, hambre oculta, es un Ok. término que saca la Organización Mundial de la Salud para Ajá. que nosotros los médicos pensemos en que los niños, en el caso de pediatría, los niños y los adolescentes, muchos síntomas inespecíficos que pueden presentar durante su crecimiento, como insomnio, como problemas de concentración, como problemas de memoria, como problemas de aprendizaje, pueden estar relacionados con deficiencias de micronutrientes, ¿sí? Entonces es lo que llamamos malnutrición, que es un concepto diferente a la desnutrición. La desnutrición es cuando hay una disminución en el peso y la talla, pero la malnutrición son niños que se ven aparentemente bien nutridos, pero van a tener síntomas que nos pueden estar mostrando o evidenciando una deficiencia de un micronutriente, ¿sí?
Entonces el niño puede tener cansancio, puede tener debilidad, puede tener calambres, puede tener dolores osteomusculares, puede tener alteraciones en la piel, ¿sí? Rash o brotarse mucho en la piel, puede Ajá. tener problemas de concentración, problemas de aprendizaje, retardo en su neurodesarrollo, y esos síntomas pueden ser, dentro de muchas causas, pueden ser debidos o hay que pensar en el concepto de hambre oculta, o sea, que esté faltando un nutriente cerebral. Exacto, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina ya hace muchos años, que cuando hacíamos nuestras prácticas y muchos pacientes nos pedían, doctor, una vitamina para el cerebro. Entonces, yo me acuerdo que en esa época los médicos nos burlábamos y decíamos, una vitamina para el cerebro, eso no existe. Coma bien, coma balanceado y ya. Sí. Pero ya cuando empiezo a estudiar todos estos temas de terapias nutricionales del neurodesarrollo o cómo nutrir y alimentar el cerebro, me doy cuenta que no solamente no hay una, sino hay muchas vitaminas del cerebro, o sea, muchas vitaminas y muchos nutrientes para el cerebro que pueden ayudar a aminorar o a resolver por completo síntomas que se presenten en el desarrollo cerebral temprano. Eh, digamos que dentro de estos nutrientes, los más importantes van a ser el hierro, el zinc, el ácido fólico, el calcio, el magnesio, el cobre y el yodo, dentro de los, digamos, minerales. También tenemos otro micronutriente que es la colina y el inositol, que es muy importante para los cubrimientos de las células y los cubrimientos de las neuronas que llamamos las membranas celulares y las membranas neuronales, y las vitaminas del complejo B, especialmente la B1, la B6, la B9 y la B12. Son Doctor, las... y digamos una pregunta ahí como para, digamos, discutirlo, diría yo, y lo pensaría, porque muchas veces pensamos que todas las vitaminas y toda la parte del omega, toda esta parte nutritiva la vamos a encontrar siempre con nuestros alimentos. Entonces uno muchas veces dice, bueno, yo estoy comiendo bien, estoy comiendo sano, no consumo este tipo de grasas o lo que sea, pero pues a la final es complicado, ¿verdad? O sea, Sí, definitivamente sí es importante, digamos que complementarnos con algunas vitaminas adicionales, ¿no? Porque digamos que la nutrición hoy día pues, no nos da toda la totalidad de estos nutrientes, ¿verdad? claro que sí. Escucho como un ruidito de fondo, ¿no? ¿Tú no lo escuchas? Un ruidito, ¿no? No, no. Bueno, ya, De ya, pronto tiene ya como pasó. una persona que te explicó como de querer unirse a nuestra charla, Ah, ok, ya. simplemente por error, ajá. Ah, bueno, entonces te iba diciendo con respecto a eso, pues que obviamente ya se ha demostrado, especialmente nuestra dieta occidental, o sea, la dieta que comemos en América, en Europa y en algunos países, en África, y digamos en toda la parte, es bastante deficiente de micronutrientes. O sea, los asiáticos, digamos que tienen una mejor alimentación porque tienen a comer muchas más verduras y productos del mar, ¿sí? Sí, Nosotros en Occidente tenemos una dieta que es rica en carbohidratos, rica en sí. azúcares y rica en grasas saturadas, que son las grasas malas. Las grasas malas son las saturadas, las grasas buenas son las insaturadas o las poliinsaturadas, ¿sí? Que son grasas que digamos que tienen un mejor metabolismo y que esas grasas o esos micronutrientes o esas vitaminas se ha demostrado que están deficientes en la dieta. Inclusive hay una recomendación que es la suplencia de hierro y ácido fólico y algunas vitaminas del complejo B entre la edad de 9 meses a un año, porque en esa etapa, aunque el niño tenga una nutrición adecuada, se acaban los depósitos que la madre le dio, ¿sí? De estos nutrientes. Entonces, esa etapa de los 9 meses al año, los niños pueden hacer, teniendo una nutrición, digamos, evidentemente balanceada, pueden tener deficiencia de estos micronutrientes y pueden empezar a hacer algunos síntomas neurológicos, pueden empezar a hacer algunos síntomas neurológicos que van a alterar el desarrollo cerebral temprano. Y esto es muy importante porque recordemos que al nacer nosotros tenemos desarrollado el 25%
de lo que va a ser el cerebro del adulto. A los Wow. 6 meses ya llegamos al 50% del desarrollo cerebral y a los 3 años estamos en el 90%. Entonces estos primeros años de vida son muy importantes para que el niño tenga una nutrición adecuada, porque esto va a demarcar el futuro de ese cerebro, ¿sí? O sea, el andamiaje, la construcción, digamos, todas las conexiones que el cerebro hace, la maduración cerebral, va a ser vital en estos primeros 3 años de vida, ¿sí? Ya después de los 3 años, pues ya sigue el crecimiento cerebral, siguen los procesos de maduración y de engrasado del cerebro, que le llamamos médicamente mielina, ¿sí? Entonces, el cerebro, digamos que son circuitos. Hagan de cuenta que nuestro cerebro es un gran laptop, ¿sí? Es una gran computadora que está llena de millones y millones de microcircuitos. Así como los cables requieren de un cubrimiento de caucho o un cubrimiento, ¿sí? Un cable requiere un cubrimiento para que la señal eléctrica se conduzca adecuadamente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le quito el recubrimiento? ¿Sí? Si yo rompo el cable y le quito el recubrimiento, pues que va a empezar a haber un corto y no se va a transmitir ese impulso eléctrico. Ese recubrimiento del cerebro se llama mielina, que es una grasa. Es una grasa. Mielina. Y si esa grasa no falta, o si ese engrasado no se da, va a empezar a haber microcortos en el cerebro, o va a empezar a haber una alteración de la transmisión de los impulsos eléctricos en los millones de circuitos cerebrales que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? O en la cabeza del niño. Entonces, digamos que es muy importante que haya una nutrición adecuada, y digamos que la sociedad o la industria alimentaria erróneamente nos vende mucha publicidad sobre que los niños tienen que consumir helados, galletas dulces, casi que es el azúcar y la infancia nos la hacen ver como sinónimos, ¿cierto? Como que el azúcar y la infancia son dos cosas, ¿sí? Y eso está muy mal, y eso puede ser una de las causas de que hayan tantos problemas de concentración, de desempeño escolar, de hiperactividad, de problemas de comportamiento en los niños. O sea, porque esas dietas hiperazucaradas con grasas muy saturadas son especialmente muy dañinas para el cerebro en desarrollo. Cuéntame. Doctor, que yo ahí tenía como una pregunta, y es la siguiente. Yo me acuerdo en mi época, bueno, ya en este momento no tengo bebecitos como para llevar al pediatra, así muy seguido, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en esos primeros 3 años que uno está tan dependiente, pues, del pediatra, de su hijo, y lo está llevando, pero pues digamos que la principal información que uno recibe por parte del pediatra es el peso y la talla. Entonces, digamos que mientras el peso y la talla del niño, digámoslo así, esté pues marcando dentro de una línea, porque uno le muestran un mapita con una línea, yo como mamá, y pues si el peso y la talla están bien hasta ahí. Pero digamos que en este orden de ideas, según veo y en lo que he conocido pues, en este mundo de esta medicina funcional y todo lo que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, pues claramente veo que esos dos factores no son lo más importante. Digo que hay un factor mucho más importante que tú nos estás contando. Exacto. Entonces, hay un concepto en inglés que se llama Feed Your Brain, alimenta tu cerebro, ¿sí? Y es que no solamente hay que pensar en la nutrición como un proceso para subganar peso y ganar centímetros, sino hay que pensar que la nutrición es requerida para el desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces hay que alimentar el cerebro, ¿sí? O sea, la dieta debe ser una dieta orientada a la nutrición cerebral y no solamente a que el niño crezca, porque si yo al niño le doy una dieta con muchas grasas y con grasas saturadas y con mucho azúcar, pues el niño pues va a crecer, se va a engordar, ¿cierto? Se va a ver cachetón, lo van a ver bonito, pero muy probablemente este niño va a empezar a hacer síntomas neurológicos, ¿sí? Y es porque efectivamente estamos alimentando erróneamente ese cerebro, estamos alimentando las células de la grasa de la piel, estaremos alimentando los huesos, los músculos quizás, pero no estamos pensando en nutrir el comando central que es nuestro cerebro, y por eso es la importancia de la nutrición del neurodesarrollo. O la Doctor, ¿qué tipo de problemas le podría uno ver como mamá
en un hijo con alguna alteración a nivel cerebral que podamos pensar que tiene que ver en sus orígenes con esa malnutrición, como por ejemplo que patologías de pronto podríamos Muchas, muchas. pensar en una Entonces, investigación. digamos que en la etapa de lactante puede ser insomnio, ¿sí? El Ok, insomnio se ha asociado con deficiencia de magnesio, con deficiencia de calcio, con deficiencia de las vitaminas del complejo B, especialmente la vitamina B6, ¿sí? Va ok, a producir muchos problemas del sueño y si se, o la vitamina B2, y si se baja mucho los niveles de estas vitaminas, a haber inclusive hasta convulsiones, ¿sí? Especialmente con la deficiencia de tiamina y la deficiencia de vitamina B6 o la que llamamos piridoxina, que es el otro nombre que tiene. Esas deficiencias pueden producir insomnio y la deficiencia de omega 3 y la deficiencia de EPA y DHA pueden producir síntomas o rasgos del espectro autista, ¿sí? Pueden producir irritabilidad en un bebé, llanto constante, que el bebé sea inconsolable, ¿sí? Y esos pueden ser síntomas de hambre oculta, que es uno de los términos, que es el término de la Organización Mundial de la Salud, que hace que pensemos en que muchos síntomas pueden ser muy, digamos, inespecíficos y nos pueden estar determinando una alteración nutricional temprana, ¿sí? Entonces, todos mis pacientes saben que yo soy muy amante de formular vitaminas, de formular omega, precisamente es por eso, porque es necesario dar los requerimientos nutricionales especiales porque son la base del neurodesarrollo. La base del ok, neurodesarrollo son tres cosas: el sueño, dormir bien; la ajá, nutrición, comer bien; y la estimulación, que el niño reciba un adecuado estímulo. Entonces, a veces nos quedamos solamente en estimulación, en terapias, y se nos olvida la nutrición y se nos olvida el sueño, ¿sí? Y por eso es que en muchos definitivamente. casos de niños que tienen alteraciones del neurodesarrollo, las terapias no funcionan, porque nos estamos olvidando de las otras dos patas que sostienen la mesa, que son la nutrición adecuada cerebral y y el sueño en muchos casos. Ya en niños más grandes, digamos que uno de los síntomas más frecuentes, por lo menos de deficiencia de omega 3, es el déficit de atención, ¿sí? Doctora, Eh, entonces, hay una pregunta, perdóname, yo te claro que interrumpo sí. con eso, no me mando como tantas preguntas ahí. Mira, pregunta Marcela Angarita, doctor, ¿cuál es el efecto de la melatonina en niños neurotípicos? Sí, entonces la melatonina es una sustancia que no es, digamos, extraña para nuestro organismo, ¿sí? Es una Sí. sustancia que nosotros ya producimos en una glándula que se llama la glándula pineal, ¿sí? Ujú. Entonces, los niños que son neuroatípicos, eh, muchos de ellos van a tener alteración de algo que se llama el ciclo circadiano, o sea, de la producción de melatonina. Y es que la melatonina empieza a producirse cuando cae el sol y deja de producirse cuando sale el sol. Entonces, muchos niños neuroatípicos van a tener alteración de la producción de la melatonina y, y van a tener insomnio, irritabilidad, y el que no duerme pues no aprende y no avanza, ¿sí? Entonces van a tener Ah, también empeoramiento de los síntomas y no van a tener un adecuado avance del neurodesarrollo. Entonces, en muchos de estos casos hay que suplir melatonina, ¿sí? ok. Que no tiene ningún efecto secundario importante, que no va a producir dependencia, ni adicción, ni tolerancia, no lo va a dopar, no lo va a... Sí, todos estos términos que la gente usa, nada de eso. Es una sustancia bastante segura que inclusive podemos usar en prematuros, ¿sí? En prematuros hay estudios de administración de melatonina para mejorar los ciclos circadianos y con muy buenos resultados en estos pacientes. Excelente, doctor. Yo te Quiero interrumpí es, hablando del déficit de omega 3 y estaba muy interesante, estábamos en el mejor de... sí, claro. Entonces, mira, quiero empezar por la leche materna, Ok. ¿sí? Porque si hay algo que es muy sabio es la naturaleza. El Ujú. 52% de los componentes de nuestra leche materna, que es el mejor alimento que existe para un bebé, el 52% son grasas poliinsaturadas. Ok. O sea, la leche materna es rica en omega 3, en DHA y en EPA, que son las grasas poliinsaturadas que se requieren para la
formación cerebral, para el engrasado cerebral, la mielinización, para que las neuronas maduren, para que las neuronas se conecten, para que las neuronas establezcan múltiples circuitos, ¿sí? Y el cerebro avance y el niño aprenda. Ese 52% de grasa que tiene la leche materna, muchas veces cuando suspendemos la leche materna, a veces por una leche de fórmula que no va a tener el mismo contenido de grasas, o por la alimentación complementaria, que si no la hacemos bien, no va a tener el mismo contenido de grasas porque vamos a empezar a dar muchos carbohidratos, agua panela, cosas que realmente no nutren el cerebro, ¿sí? O azúcares, cosas, galletas y todo ese tipo de cosas que realmente no nutren el cerebro del niño, pues el niño va a empezar a tener problemas y va a manifestar síntomas. Entonces la idea es que no suspendamos esta dieta rica, ¿sí? En grasas poliinsaturadas, omega 3, DHA y EPA, que ya viene el niño recibiendo los aportes de estos adecuados por la leche materna. Entonces, una vez se destete el niño o una vez la leche materna ya no sea el principal alimento del niño, debe ser suplida adecuadamente. Y si no la suplimos adecuadamente, pues se debe dar un suplemento adicional de omega 3 y DHA, que finalmente es aceite de pescado de mar, ¿sí? O sea, eso no es ningún medicamento, eso es un suplemento totalmente nutricional, totalmente seguro, que no va a ocasionar ningún daño, ¿sí? Y que ya se ha demostrado que los requerimientos nutricionales del cerebro infantil mínimos de omega 3 y DHA, los mínimos son 1400 miligramos al día, o sea, más de 1 gramo. Y la dieta occidental no aporta, o sea, la dieta que nosotros conocemos, el famoso ACPM, no aporta estos requerimientos mínimos de omega 3, DHA y EPA de 1,5 gramos, ¿sí? Porque se debe dar mínimo 1,5 gramos. Y especialmente cuando vivimos en las cordilleras, en la cordillera de los Andes, pues que no podemos conseguir pescado fresco fácilmente, pues obviamente va a ser mucho más difícil comer pescado de mar, comer mariscos, comer calamar, todos esos productos de mar que son los que más tienen o los más ricos en estas grasas poliinsaturadas. Sí, y lo mismo que las verduras también, las verduras, los frutos secos, todo lo que es las semillas de chía, las semillas de girasol, las nueces, las almendras, los pistachos, el aguacate, el aceite de oliva, especialmente el extra virgen, que se consuma crudo, ¿sí? Porque si no lo dañamos, lo saturamos, cuando se calienta se satura y se daña el aceite. Estos son ricos en omega 3 y muchas veces los niños no van a comer este tipo de alimentos, ya sea porque no hay una palatividad adecuada o porque o porque no se le ha dado realmente estos aportes nutricionales. Entonces muchas veces el niño, ya cuando se los queremos dar, los rechazan porque ya está acostumbrado su paladar a comer azúcar. Entonces va a rechazar las verduras, va a rechazar los pescados, va a rechazar todos esos alimentos porque el azúcar tiene un poder muy adictivo sobre el cerebro, ¿sí? El azúcar es la primera adicción de un ser humano en la Tierra, ¿sí? Y es supremamente lesiva para el desarrollo cerebral. Entonces, no hay nada de bueno en atiborrar a los niños de galletas, helados, confites, dulces, cereales, sucaritas, bueno, todos estos, las azucaritas es como el más conocido, pero no hay ningún beneficio neurológico o cerebral desde el punto de vista de nutrición cerebral en dar estos alimentos. Puede que sí, le damos energía al niño, no estamos nutriendo este cerebro en formación, ¿sí? Entonces, por eso es... Doctor, aquí hay una pregunta, te interrumpo, la hace Laura Leo Ace, ¿sí? Creo yo que se pronuncia así, que omega 3 derivado de aceite de pescado tenga certificado libre de metales pesados, importante, ¿no? Bueno, eso es supremamente importante. Entonces, digamos que todos sabemos lo que ha pasado, los desastres industriales que han ocurrido en la Tierra, que lastimosamente han contaminado nuestros mares de mercurio, de argón, de plomo, de muchos metales pesados. Las áreas del mar, digamos, donde hay menos contaminación, o es casi nula la contaminación
por parte de estos metales pesados es el Ártico y la Antártida, o sea, los polos, ¿sí? En donde más hay contaminación de los mares por estos desechos es, digamos, el Mar Caribe y la parte tropical del Pacífico. Entonces, digamos que un omega 3 que venga del Ártico o de los países de la península escandinavia, como Noruega, Finlandia, Islandia, qué sé yo, esos omegas que son tomados de esos pescados y que son sacados, y es sacado el omega 3 y digamos, procesado, ese es el omega que es más libre de metales pesados y es el que está certificado por buenas prácticas industriales y está certificado de que es libre de estas sustancias que son lesivas y tóxicas para el desarrollo cerebral. Doctor, muchas gracias por la respuesta. Yo sé que tú has estado utilizando el fish oil que nosotros traemos de Noruega, del laboratorio Carson. Pues sería interesante contarle como al público si, digamos, cómo ha sido ese resultado que tú has tenido teniendo de pronto con este tipo de producto que viene líquido, que obviamente tiene un manejo un poco diferente pues a lo usual que teníamos conocimiento antes porque mucha gente conoce el tema del omega 3, pero no sabe cómo es la diferencia de que tiene que ser omega solo, omega 3. Hay gente que cree que tomando omega 3, 6, 9, pues está haciendo como algo positivo, entonces resulta que los omegas, dependiendo de cómo se ingieran, van a tener un efecto antiinflamatorio en el cerebro y antiinflamatorio en el organismo, en el sistema inmunológico, en todo el organismo, ¿sí? Y van a tener un efecto, digamos, positivo en el desarrollo cerebral. Entonces, el omega 6, digamos que es el malo, pero no es totalmente malo, o sea, sí necesitamos omega 6. Lo que ocurre es que ya la dieta tiene cantidades absurdas de omega 6, ¿sí? O sea, ya el omega 6 está en la carne, está en el pollo, está en los aceites de palma, está en el aceite de maíz, que son usados para el procesamiento de las carnes, de los encurtidos, de los quesos, todo esto ya son ricos en omega 6, ¿sí? El omega 3, que es el bueno, va a estar en las verduras, en los frutos secos, en los productos del mar, ¿sí? Especialmente en el aguacate, ¿sí? Que yo adoro el aguacate para el neurodesarrollo. Entonces, la relación benéfica, nutricionalmente benéfica entre las grasas es que nosotros consumamos 3 veces más de omega 3 de lo que consumimos de omega 6. Porque el omega 6 es el inflamatorio, el que no es tan bueno, especialmente cuando la dieta es rica o tiene concentraciones altas de omega 6. Entonces, la relación debe ser 3 veces más omega 3 por cada omega 6 que consumimos, digamos, ¿cierto? La dieta occidental, que se ha estudiado en los laboratorios, tiene una relación entre omega 6 y omega 3 de 6:1, o sea, comemos 6 veces más omega 6 por cada omega 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso no hay que suplir omega 6. Y si tienen un producto que tenga omega 3 y 6, no es un producto que vaya a nutrir el cerebro. ¿Sí? Y es un producto que le va a aportar más omega 6 a una dieta occidental que ya es rica en productos de omega 6, que está en la carne, que está en los huevos, que está en muchos alimentos que ya consumimos. Entonces no es necesario suplir omega 6. Solamente es necesario suplir el omega 3, el DHA y el EPA, que son las grasas poliinsaturadas. Y estas grasas poliinsaturadas se unen en el cerebro, forman grasas altamente insaturadas, y esas grasas, o sea, la unión de los omega 3, el DHA y el EPA, llegan al cerebro y empiezan a madurar la corteza cerebral, engrasar los circuitos, ¿sí? Y ocasionar una mayor velocidad en la propagación de los estímulos. Entonces eso va a ocasionar una velocidad en el pensamiento, una velocidad en el aprendizaje, una velocidad en la memoria, ¿sí? Entonces por eso estas grasas son el 70% del peso cerebral. O sea, el 70% del peso del cerebro es grasa, pero es grasa poliinsaturada, o sea, la grasa buena.
que es Oh, omega 3, 6, DHA y EPA. Entonces, oh, el 70% del peso es grasa. Entonces, el cerebro no come azúcar. El cerebro necesita para alimentarse es grasa poliinsaturada, ¿sí? Es lo que requiere para su nutrición. Listo. Bueno, ok. quería hablarles también un poquito de las vitaminas, especialmente la colina. La colina es un cofactor necesario. Ya hablamos un poquito de las vitaminas del complejo B, que son necesarias para el músculo, que son necesarias para los nervios periféricos, que son necesarias para la conectividad cerebral. El ácido fólico, que es muy importante, es un antioxidante potente y es un anticancerígeno importante porque interviene en los procesos de reparación de las células y evita que las células se vuelvan malignas. Y de los minerales que también están involucrados en otro. La colina es un componente indispensable para la formación de las membranas, que las membranas son de grasita. Entonces la colina es indispensable para esta formación y para formar algo que se llama fosfatidilcolina y acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor o una sustancia de comunicación entre las neuronas que es muy benigna, ¿sí? Y que está especialmente involucrada en los procesos de aprendizaje, de comportamiento, de regulación de las emociones, de todo lo, digamos, todos los procesos adecuados del funcionamiento cerebral. Entonces, la colina, junto con las multivitaminas del complejo B, junto con los minerales, van a ayudar a que el cerebro se conecte, cree conexiones y haga un proceso que en la infancia se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de conectarse y de crear nuevos circuitos. Entonces, la neuroplasticidad del cerebro infantil es supremamente alta. Tienen una capacidad de reparación neuronal increíble. Por eso, muchas veces, cuando los niños tienen lesiones neurológicas, yo siempre le digo a los papás pues, que no nos preocupemos y que más bien trabajemos y confiemos en la neuroplasticidad, que ya es un mecanismo innato que tenemos todos, tienen el cerebro infantil. Y lo que hacemos es aportar los nutrientes adecuados, aportar las horas de sueño adecuadas y aportar la estimulación adecuada para que el niño repare una lesión neurológica establecida en la medida de lo que es posible, ¿sí? Eh, en cuanto a las grasas, también quería resaltar que este efecto, digamos, antiinflamatorio y este efecto positivo del omega 3, el DHA y el EPA, ha sido especialmente estudiado en déficit de atención, en lo que se llama el trastorno de déficit de atención, que puede estar acompañado o no de hiperactividad e impulsividad. En un estudio nutricional de niños con hiperactividad y problemas de concentración o inatención, se encontró que el 40%, o sea, 4 de cada 10, tenían deficiencia de omega 3. Wow, ¿Sí? Y indispensable. cuando uno suplementa omega 3 por una dosis mayor a 1400 miligramos, este omega 3 va a ser benéfico para mejorar la concentración, pero eso no es una cosa que ocurra, que ya yo dé la primera cucharada de omega 3 y ya mejoré, no. Es un proceso que tarda tiempo, o sea, la suplencia hay que darla por varios meses para Ok, empezar a ver estos efectos benéficos. Entonces, antes de que ustedes trajeran el fish oil a Colombia, antes a mí me tocaba con las perlas, ¿no? Con ok. las perlitas de omega 3 que son las que, las, las que toman los adultos. Entonces yo le decía a la mamá, usualmente estas perlitas traían 500 miligramos de omega 3, ¿sí? O Ok. sea, traen una concentración muy bajita. Entonces, claro, para que sea realmente efectiva, un bebé tenía que tomarse, o un bebé o un niño muy pequeño tenía que tomarse por lo menos 3 perlas. Entonces la mamá me decía, doctor, ¿seguro que 3 perlas? Y yo le decía, sí, démosle las 3 perlas. Entonces Wow. el problema de dar esta perla era que cuando rompíamos la perla, salía un olor a pescado que hacía muy Bien. desagradable la administración. Entonces, desde que llegó Fish Oil, que tengo acá
una muestra que Y por gentilmente ahí me había una dieron. pregunta, por ahí había una pregunta que cómo se llamaba. Eliezer estaba preguntando cómo se llama el producto exactamente. El producto se llama Fish Oil, ¿sí? Es el único omega 3 en solución que existe en Colombia, ¿sí? Y tiene unas grandes ventajas. Uno, que una cucharada sopera, no una cucharada tintera, una cucharadita grande, Ujú. aporta 1.600 miligramos de omega 3 de HA y EPA. Entonces ya con solamente dar una cucharada al día, ya estoy dando los requerimientos básicos de omega 3 que el cerebro infantil requiere. Y me puedo despreocupar, ¿sí? ¿Sí? Esto combinado a la restricción de azúcares, miel y panela, ¿sí? Quitar azúcar, miel y panela, va a mostrar unos resultados, porque este omega 3 necesita además que haya una alimentación que lo acompañe, que no tenga mucha grasa saturada y que no tenga alimentos hiperprocesados ni hiperazucarados, para que el omega 3 podamos ver los efectos en el cerebro. Y tiene un muy rico sabor a limón, ¿sí? Entonces, si uno lo destapa, lo primero que ocurre es que no huele a aceite de pescado, uno lo huele y el olor es a limón, huele a limonada, ¿sí? Y básicamente uno da la cucharita y sabe a limón. Entonces, la palatividad para los niños es muy buena, lo toman muy fácil y no tenemos que estarlo escondiendo con otros alimentos o sí, o como pasaba con el aceite de hígado de bacalao, que también es una cosa muy fea y tiene omega 6, o sea, no es ideal porque tiene omega 3 y tiene omega 6, entonces no es Ok. tan bueno el aceite de hígado de bacalao, ¿sí? Pero este producto solamente tiene omega 3 DHA y EPA. Y el otro producto es la B fórmula que también es complejo B, tiene todas las vitaminas que hablamos del complejo B y tiene colina. Acuérdense que la colina era muy importante para las membranas celulares, ¿sí? Para las membranas celulares. Y es un productazo, ¿sí? Es un productazo porque también con una sola cápsula estoy dando todas las vitaminas del complejo B y estoy dando colina, estoy dando inositol, estoy dando riboflavina, tiamina, cianocobalamina, que es la B12, piridoxina, que es la B6. Entonces, en un solo producto estoy dando también ácido fólico y biotina para la piel y para el desarrollo cerebral. Estoy dando muchos nutrientes requeridos para el desarrollo cerebral, ¿sí? Esto para en el caso de que el niño tenga algunos síntomas o que el niño no esté comiendo verduras verdes en la cantidad que se requiere, porque acuérdate que la mitad del plato debe ser fruta y verdura, una cuarta parte del plato debe ser el carbohidrato, que es el puño de la mano del niño, y otra cuarta parte del plato, si vimos el plato en dos y después la parte de arriba en un cuarto, nos quedan dos cuartos arriba y la mitad abajo. La mitad es frutas y verduras. Ok. Una cuarta parte son las harinas, que podría ser arroz integral o una harina integral, ¿sí? Y la otra cuarta parte es la proteína, que puede ser el pollo, el pescado, o en el caso de los niños que sean ovo-lacto vegetarianos, el huevito, o digamos los otros nutrientes, ¿sí? Entonces, si lograr que el niño se coma estos platos a veces no es muy fácil, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos en muchos casos, especialmente cuando hay síntomas neurológicos, dar las suplencias, ¿sí? Y las suplencias deben ser a dosis adecuadas, que usualmente son dosis altas. ¿Y por qué los niños requieren dosis más altas de vitaminas, de omega 3 y todos estos nutrientes? Porque el cerebro está en el máximo periodo de crecimiento, ¿sí? Ok. Entonces a veces hay muchos colegas que se pueden escandalizar un poquito porque uno formula dosis altas de vitaminas y es porque yo las necesito para fines neurológicos, ¿sí? Entonces no son Excelente. dosis bajas, sino son dosis altas de vitamina. Y hay un tercer producto que es el MCT oil, que son los triglicéridos de cadena media, ¿sí? Que es el MCT oil, que los triglicéridos de cadena media que están muy presentes en el aguacate, ¿sí? Pero que a veces necesitamos una suplencia adicional, especialmente si los niños están en dieta cetogénica, requieren de suplementación adicional con triglicéridos de cadena media, ¿sí? Ok. O requieren de esta suplementación. Los triglicéridos de cadena media son anticonvulsivantes, o sea, previenen las convulsiones. Es un nutriente que previene las convulsiones, tiene un efecto anticonvulsivante potente y es indispensable para los procesos de estabilización de la corteza cerebral, para que la corteza cerebral toque una misma
sinfonía de forma sincrónica y no es un músico por un lado y otro músico por el otro, que eso es cuando empieza a disfuncionar la corteza cerebral, ¿sí? Entonces son 3 productos que llevo años usándolos, los recomiendo, ¿sí? Yo muy pocas veces recomiendo productos, pero definitivamente estos productos cumplen con los requisitos que se denotan en los artículos internacionales sobre nutrición cerebral. O sea, tienen las dosis adecuadas, las concentraciones adecuadas y por eso son digamos, de alto uso en la consulta de neurodesarrollo y en la consulta de neurología pediátrica. No pueden faltar. Ok, doctor, sí, es muy claro y es importante pues darlo a conocer de esa manera con toda la parte de estudios clínicos como el doctor lo indica. Hay un tema aquí que no quisiera que dejáramos pasar, aunque todavía tenemos 15 minuticos para que por si tienen más preguntitas, pues las vayamos como subiendo de una vez ahí en el chat. Pero hay una que me parece importante que la hace ahorita Malosa Nomo. Dice, o sea, que cuál sería como esa dieta para alimentar el cerebro, porque aquí entramos a hablar de un cerebro junto con toda la parte intestino-cerebro, como esa alianza, porque la pregunta dice, dieta para alimentar el cerebro de un niño de 3 años estreñido. Entonces, qué chévere que llegó la pregunta porque me parece que alinea muy bien como algo que nos parece importante y es como esa conexión intestino-cerebro que el doctor ha hablado muy importante, que muchas veces dejamos como a un ladito la importancia de la nutrición para el cerebro y solamente nos concentramos en el dolorcito de estómago, en el cólico, otro, pero nos movemos bien esa conexión para que nos cuentes un poquito por ahí. Claro, todos hemos tenido estreñimiento en algún momento de la vida, ¿cierto? Y todos hemos sentido esa pesadez. Y cuando hay esa pesadez intestinal que produce el estreñimiento, nos sentimos embotados, no pensamos con claridad. Y esto ocurre porque si hay estreñimiento, si hay una disminución de la motilidad del intestino, se van a producir una serie de sustancias inflamatorias en el colon. Y va a haber algo que se llama una disbacteriosis intestinal. O sea, va a haber un sobrecrecimiento de la flora bacteriana mala y una disminución del crecimiento de la flora bacteriana buena. Entonces, una de las cosas que, además de administrar una cantidad adecuada de agua y de frutas para el estreñimiento, es el uso de probióticos, ¿sí? El uso de probióticos van a restablecer la flora bacteriana y la flora bacteriana buena es la que más va a producir gas y va a producir contracción del músculo intestinal para que las heces, digamos, se muevan y se lleven hacia su destino final, ¿cierto? Y se ha encontrado que hay un eje entre intestino-cerebro y es que muchos síntomas neurológicos pueden estar asociados con procesos inflamatorios alérgicos de origen intestinal, ¿sí? O con disbiosis intestinal. Entonces, en lo que más hay estudios internacionales es en autismo. Entonces, existen ya muchos estudios en autismo de uso de probióticos y prebióticos, los dos, que a veces hay estudios con prebióticos y otros con prebióticos, pero a veces es mejor que hayan los dos en un solo componente, que hayan prebióticos y probióticos. Han demostrado que las bifidobacterias, ¿sí?, que son las bacterias de la leche materna, hacen un reseteo. Acuérdense que la leche materna es el inicio de la alimentación. Entonces, al dar bacterias que están en la leche materna, hago un reseteo del intestino. Entonces, reseteo quiere decir que saco todas esas bacterias malas y aumento la población de la flora bacteriana buena y eso va a mejorar, en muchos casos, síntomas como los que se encuentran en el espectro autista o en niños con hiperactividad o en niños con migraña, ¿sí? También existen muchos estudios con probióticos y dolor de cabeza en niños y en adolescentes y cómo la administración de estos probióticos puede mejorar los síntomas de dolor de cabeza, puede mejorar la concentración y en el caso de espectro autista puede mejorar muchos de los síntomas de los niños que hay del espectro autista. Sí, cuando hay estreñimiento, y eso es un concepto nuevo, el estreñimiento es una disbiosis intestinal, es una alteración de la flora bacteriana intestinal. Entonces, cuando hay estreñimiento se deben consumir probióticos. Es un concepto nuevo en la medicina, en todas estas ramas nuevas de la medicina funcional que tanto están cambiando los paradigmas en medicina, que
que cuando hay estreñimiento debemos dar, no solamente el laxante, porque a veces damos el laxante, se acaba el efecto del laxante y vuelve otra vez el estreñimiento y después el intestino empieza cada vez a volverse más perezoso. Y eso es porque estamos simplemente barriendo y barriendo, pero no estamos realmente restituyendo la flora bacteriana por una flora bacteriana benigna que ayude a la motilidad intestinal, que ayude a la contracción de los músculos intestinales y que favorezca el tránsito. Listo, no sé si hay algo. Nos toca luego hacer nuestro próximo live tiene que ser acerca de hablar de la microbiota, porque todo ese tema de microbiota es otro mundo gigantesco por hablar y porque todos queremos conocer, obviamente. Claro que sí, cada vez toma más fuerza en neurología pediátrica y en neurodesarrollo porque desconocíamos la importancia y cómo el intestino envía muchas sustancias que van a ir a la sangre, que van a ir al cerebro después y que van a ayudar a la modulación de procesos neurológicos. Entonces, cuando el intestino no está funcionando bien, todas estas señales químicas que envía el intestino al cerebro no se van a producir y se pueden enviar señales químicas anormales o erróneas al cerebro que pueden alterar los procesos neurológicos o los procesos de funcionamiento neuronal, ¿sí? De las neuronas. Muy importante. Doctor, pero entonces ya hablando un poco más de la parte de los nutrientes que hemos hablado hoy tan importantes, un paciente podemos darle desde que tenga un añito, le podemos estar dando el omega 3, digamos, claro, me imagino que en menos cantidad que la de antes del año, o sea, yo te digo, o sea, esto se puede, o sea, ya la leche materna tiene omega 3. Entonces, obviamente, yo pienso que si un niño no está recibiendo leche materna, se le debe suplementar omega 3 independientemente de la edad que tenga, ¿sí? Porque obviamente las leches de fórmula y los alimentos a veces no van a alcanzar a suplir la leche materna. Cada vez uno ve en las leches de fórmula que ellos cada vez están incorporando más omega 3 y DHA en las fórmulas para lactantes, para niños de 6 meses, de 3 meses, de 1 mes. Cada vez están incorporando más omega 3 y DHA, pero no alcanzan a igualar la calidad nutricional de la leche materna, que tiene el 52% de grasa saludable para el cerebro del bebé. Ok, excelente. ¿Qué más le podemos dar? No hay problema si toma omega 3, triglicéridos de cadena media. No hay problema. Nada, no hay problema. Recibir suplementación con complejo B, con vitamina, con riboflavina, sobre todo en niños muy pequeños. Obviamente hay que hacer niveles séricos de las vitaminas, mirar cómo están las concentraciones en sangre de las vitaminas. Y en algunos casos, por ejemplo, de convulsiones tempranas, uno da dosis altas de vitaminas del complejo B, ¿sí? De niños de 15 días, te estoy hablando, o sea, niños recién nacidos. Entonces, ya uno puede suplementar vitaminas y en dosis altas si hay síntomas neurológicos, ¿sí? Entonces, efectivamente, estos productos son totalmente inocuos y seguros en cualquier edad. Lo que pasa es que sí deben ser formulados por un médico que haga el cálculo. Todos los medicamentos y todos los suplementos en pediatría deben ser calculados de acuerdo al peso, a la talla y a la edad. Entonces, sí, obviamente requieren de un cálculo para dar el suplemento nutricional. Ok, doctor. Por acá hay otra pregunta. La pregunta María Isabel. Tengo un bebé de 11 meses y a mi parecer no ha crecido lo que debería. Parece un bebé de 6 meses. ¿Esto se debe a los medicamentos que toma para la convulsión? Sí, entonces los anticonvulsivantes disminuyen la absorción de vitaminas a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, los medicamentos que damos para tratar convulsiones van a hacer que las vitaminas no se absorban por el intestino. Entonces, es muy importante en estos niños suplementar vitaminas. La que más ha mostrado, digamos, buenos resultados es la vitamina B6, la piridona, y la tiamina, ¿sí? Entonces, se deben suplementar. También se debe suplementar calcio y se debe suplementar vitamina D, porque los anticonvulsivantes tampoco hacen que se absorba adecuadamente la vitamina D en el intestino. Y ácido fólico. Los anticonvulsivantes evitan la absorción de ácido fólico también a nivel intestinal. Entonces, sí, en los pacientes que toman medicamentos anticonvulsivantes, que a veces toman 1, 2 o 3 medicamentos anticonvulsivantes, es muy importante la asociación de multivitamínicos,
o de dar vitaminas en diferentes dosis de acuerdo a las características clínicas de cada niño, y dar omega 3 y también yo daría triglicéridos de cadena media en ese caso, porque es una grasa anticonvulsivante, o sea, evita las convulsiones. Hay estudios científicos de manejo de convulsiones con triglicéridos de cadena media solamente, ¿sí? En dosis altas para tratar convulsiones, ¿sí? Entonces, esta grasita que está muy presente en el aguacate tiene un alto poder anticonvulsivante, ¿sí? Y es muy buena también para el desarrollo muscular, para el desarrollo, bueno, tiene otras funciones, pero digamos que en este caso específico recomendaría el uso de triglicéridos de cadena media. Ok, va para el tema puntualmente a nivel de nutrición cerebral. Doctor, ya hay una última pregunta y creo que con esta nos vamos como despidiendo. No sé si hayan más preguntas, pero dice Cheilas MB, doctor, mi bebé tiene acidemia propiónica. ¿Se le puede dar omega 3 y en qué le ayudaría? Sí, efectivamente, esto es lo que llamamos un error congénito del metabolismo. Quiere decir que congénitamente el metabolismo del bebé no es capaz de procesar especialmente algunos aminoácidos, ¿sí? Y estos bebés necesitan, al no procesar adecuadamente algunos aminoácidos, se acumulan algunos productos tóxicos en la sangre secundarios de ese mal procesamiento de los aminoácidos. Por eso en estos casos es importantísimo, importantísimo. O sea, no solamente es recomendado, sino que es vital la administración de vitaminas, especialmente las vitaminas del complejo B, porque las vitaminas del complejo B tienen una capacidad de detoxificar, ¿sí? Van a hacer que todas esas toxinas que se están produciendo por el mal metabolismo, que es de origen congénito, se excreten rápidamente por las heces y por la orina y no me lleguen al cerebro y me lo intoxiquen. Entonces, se deben dar y se deben dar dosis altas de vitaminas, especialmente las del complejo B. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas por acá. Dice dieta para alimentar el cerebro de un niño de 3 años. Ya le habíamos dado respuesta. Sí, ahí No, yo no, quiero resaltar algo que yo he dicho varias veces y es que acuérdense que antes la nutrición era una pirámide. Abajo estaban los azúcares, los carbohidratos, seguían las frutas y las verduras, después seguían las proteínas y de último estaban las grasas. O sea, lo que menos debíamos comer era grasa. Eso era lo que nos enseñaban y lo que me enseñaron a mí cuando era estudiante de medicina. La pirámide nutricional fracasó en el planeta. O sea, fracasó. Porque tenemos epidemia de obesidad, tenemos epidemia de enfermedades psiquiátricas, de problemas neurológicos, de cáncer, de muchas cosas. Eso quiere decir que el mundo se estaba alimentando mal. Entonces ya la nutrición no es una pirámide, sino es un círculo, ¿sí? En ese círculo es la mitad frutas y verduras. O sea, lo que más debemos consumir son frutas y verduras. Una cuarta parte de lo que comemos deben ser carbohidratos y una cuarta parte deben ser proteínas, ¿sí? Entonces, digamos que estas verduras, especialmente las verduras y las verduras y los vegetales, van a tener todas estas altas concentraciones de grasa poliinsaturada, ¿sí? Que es la grasa saludable. Esa está presente en los vegetales, en las nueces, en las almendras, en el aceite de oliva. Entonces, la mitad debe ser esta suplementación de grasa saludable, no la grasa con la que fritamos, ni la grasa, no esa grasa que conocemos como grasa, sino la grasa que está presente en las verduras, en los vegetales, en las nueces, en los frutos secos, en los peces, en los mariscos, ¿sí? O sea, omega 3, DHA y EPA en conclusión, ¿sí? Excelente, doctor. Ha sido el súper resumen de hoy, esta cambio de la pirámide por la esfera que tenemos que educar de verdad a nuestros niños, porque nosotros venimos de otra etapa y pues ha sido más difícil educar nuestro cerebro a eso, ¿no? Pero pues definitivamente pues ha sido súper importante. Estamos súper contentos, ha habido muchas preguntas. Bueno, para los que de pronto no pudieron conectarse o tienen preguntas pendientes, vamos a dejar grabado pues digamos en nuestras redes sociales para que nos sigan
y ahí va a quedar grabado este live. Doctor Ives, muchísimas Claro. gracias por tu compañía. Sí, para que Esperamos. yo lo pueda bajar y compartir también, para que yo también lo Claro pueda que sí, yo te compartir lo en mis hago llegar. redes. Por Sí, supuesto. Que gracias. tengan una feliz tarde todos y de nuevo muchísimas gracias. Excelente información. Bueno, muchas gracias. Bueno, Chao. a todos gracias. Chao, doctor. Bendiciones. Chao.